Muchísimas gracias. Gracias, rector. Yo tenía una carpeta que todavía tiene uno de mis chicos de seguridad llena de papeles y he decidido que no. Yo tenía la obligación de hablar en la Cátedra Europa de América Latina desde una perspectiva europea, pero me había comprometido con el rector, al que saludo, como a todas las autoridades presentes, a los estudiantes y a los empresarios, ahorrando esa parte de una larga intervención que haré de saludos demasiado largo. Me había comprometido a hablar de democracia. ¿Por qué? Yo he sido siempre una persona moderada. Desde el punto de vista bíblico, se dice que la moderación es la virtud de los fuertes. No son moderados los que no se creen seriamente sus ideas y necesitan gritar para demostrar lo que son. Por tanto, yo siempre he sido moderado, pero como me preocupa tanto la situación de la democracia, querido rector, ahí he perdido una cierta moderación para entrar en el campo de una radicalidad, en el sentido de ir a las raíces de los males que nos aquejan en nuestras democracias, siempre anheladas cuando no las tenemos y siempre frustrante cuando disfrutamos de ellas. Así que me preocupa, y me preocupa en la vecindad que compartimos. Digo que comparten ustedes, pero yo también, como colombiano, en la vecindad que compartimos de un país que ha perdido su democracia. Y es una llamada de atención cuando les digo que he sido siempre moderado, pues recuerdo que estando en Atenas hace 3 años, recibiendo un premio que no se corresponde con los méritos, sino con la edad, porque es un premio que hay que entregar a personas vivas. Entonces, cuando uno piensa que le quedan 3 telediarios, se apresuran, porque ya no hay ocasión de otorgar los premios. Visité a todas las autoridades, como correspondían, de Grecia, que ha vivido momentos, como saben ustedes, muy dramáticos, y el jefe de gobierno, que se hizo mundialmente famoso, Alexis Tsipras, era un hombre, digamos, en el sentido más original del término, revolucionario. Y me preguntó algo que fue muy cordial, y la verdad es que siento un profundo respeto y una gran amistad con él. Ahora, en este momento, y ya en aquel momento, en que los que lo acompañaban lo abandonaron, porque tuvo que ejercer la responsabilidad de enfrentar los problemas del país. Y me preguntó lo siguiente: usted llegó al gobierno con 40 años, ¿verdad? Digo, sí, es con la misma edad que yo he llegado, con la diferencia, como es natural, temporal. Dice, quiero que me diga, por favor, si sintió el mismo grado de frustración al chocar con la realidad que he sentido yo. Y le dije, bueno, le puedo dar una explicación corta o una larga. Empecemos por la corta. A mí me frustró menos que a usted llegar al gobierno. Y es fácil entenderlo. Yo llegué siendo, no sé si decirlo, bueno, quizás con un lenguaje caribe se entienda. Yo llegué siendo un reformista de mierda. Y usted ha llegado para hacer la revolución. Entonces, yo lo que hice fue montar un sistema nacional de salud, un acceso universal a la educación, también universalizar las pensiones de quien no tenía derecho porque no cotizaba a pensionar, porque vivía de su tropa de cabras en el monte y nunca había cotizado a la seguridad social, pero llega un momento que en el monte o en la playa la edad no le permite seguir trabajando y se queda sin recursos. Entonces yo hice las pensiones no contributivas. Bueno, por tanto,
yo no quería revolucionar España, quería reformarla, que funcionara, modernizarla y que tuviera cohesión social suficiente, redistribuyendo el ingreso con acceso universal a la educación, a la salud, a las pensiones, etc. Y en el caso suyo quiso revolucionar Grecia y a los 10 meses de llegar tuvo que recortar el 50% las pensiones. Entonces yo comprendo que le frustre. Bueno, a partir de ahí, una entrevista que era para media hora se transformó en una entrevista de 2 horas que no acababa. Y quiero decirle, que es una de mis satisfacciones, que estamos mucho más de acuerdo hoy que antaño. Perdió las elecciones, pero con un resultado, que era el mejor resultado, de esto que llamamos una izquierda democrática y progresista, con el mejor resultado de Europa, perdiendo, no ganando. Bueno, entonces, verá, yo no me quiero poner solemne, le voy a hacer un homenaje al Gabo, que decía, y cómo no, ¿no? Y decía, es mejor que la anécdota nos lleve a la categoría de que nos aburras contándonos categorías sin conocer el relato. Y por cierto, me preguntaba el rector, y ahora también me lo preguntaba este joven, es la primera vez que viene a Barranquilla. Y hombre, que se sepa así. Y en un día tan notable como que ayer cumplí 78 años aquí. Y es la primera vez de esos largos 78 que lo celebro. Lo celebro no en el sentido, lo celebro con un poco de fiesta que agradezco. ¿Cómo de otra manera se podría celebrar en Barranquilla cualquier otra cosa, cualquier acontecimiento que no fuera con un poco de fiesta? Pero me preguntaba el rector, no se lo he dicho, se lo contesté, claro, pero no se lo aclaré, ni pienso aclararlo. ¿Es la primera vez que viene? Digo, no. Vine hace 41 años con la compañía discreta, de verdad discreta, del Gabo y de Alejandro Obregón. Y obviamente vinimos unas horas de fiesta, en una carretera entonces imposible para venir de Cartagena y volver, pero no se preocupen, con una copa las curvas se enderezan todas. Por lo tanto, estuvimos unas horas y nos volvimos, como en tantas ocasiones. Verá, como tengo que hablar de Europa, pensando en América Latina, Europa está en crisis, como todos. Pero a pesar de todos, no es una crisis terminal. Y espero que de la crisis salga una respuesta que necesita. En Europa hay un fenómeno, vuelvo inmediatamente a la crisis previa, que es la de la democracia. En Europa hay un fenómeno curioso que definen muy bien mis vecinos los portugueses. Dicen, en Europa hay países de los 27 que la integran, porque Gran Bretaña se fue, de los 27 que la integran, hay países que sabemos que somos chicos, pequeños, dicen los portugueses. Y hay otros que todavía no lo saben. Claro, y es verdad, algunos que en Europa se creen muy grandes, de pronto miran que en una provincia china, con ese maldito virus que parece que no le piden pasaporte en las fronteras, es decir, hay mucha más gente que en ese país que se siente muy grande. Por tanto, hay países pequeños y países que todavía no saben, son pequeños, que cada uno por su cuenta, solos, no tienen nada que hacer ni nada que decir en este mundo globalizado y que juntos podrían decir algo si se ponen de acuerdo. Entonces, como les dije, les voy a hablar de la democracia porque me preocupa la crisis de gobernanza de la democracia representativa, el desencanto de los jóvenes por la democracia representativa, esa frustración. Y la democracia tiene la inmensa ventaja de que es un régimen imperfecto, menos malo que todos los demás, pero imperfecto. Por tanto, tiene episodios y épocas oscuras, y si se mantienen se recupera.
El resto de los sistemas, tiranías, dictaduras o totalitarismos, no tienen episodios oscuros, son oscuros siempre. Y le quitan a uno el patrimonio intangible que cuando se pierde uno piensa que es lo más preciado que tiene, que es la libertad. Por tanto, verán, ¿qué les puedo decir de la democracia para que se la tomen en serio? La democracia no garantiza el buen gobierno. Así que elegimos y después nos quejamos del gobierno, a veces con razón, otras veces con menos razón, pero da igual. En democracia la razón depende de cómo lo percibes y cómo votas. No garantiza el buen gobierno, pero garantiza que podemos echar al gobierno que no nos gusta. No es pequeña ventaja, no es pequeña. Porque la dictadura, sea bueno o malo u horroroso el gobierno, te lo tienes que tragar, no lo puedes sacar. Entonces, ¿por qué esperar a que se pierda la democracia para evaluar lo que puede, lo que vale? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a salir a la calle pidiendo libertades cuando puedes evitar que se pierdan? Siendo exigente, como digo, como no garantiza el buen gobierno, me dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Verán, yo estuve muchos años en el gobierno, hace 24 años que salí, imagínense, 24 años hace que salí del gobierno. Bueno, que salí, que me echaron por las urnas, por pocos votos, pero me echaron. Y lo entendí, porque hasta yo estaba harto de mí mismo. Imaginé que muchos ciudadanos tenían que estarlo, por lo menos en la misma medida que yo. Pero verá, a los políticos, como a cualquier ser humano, no nos gusta que nos echen, no nos gusta perder. Por tanto, nos podemos equivocar, pero como no nos gustan que nos saquen, que nos echen, ni a nosotros ni a nuestras formaciones políticas, si la democracia perdura en el tiempo y sobrevive, como siempre es esperable, a incidentes, a episodios oscuros o a épocas dramáticas. Hace poco tiempo se moría con 102 años ese maravilloso actor gringo que fue sometido al macartismo, ¿no? Perseguido durante muchos años. En una democracia con 200 y pico años como la americana, durante un largo periodo de oscuridad, se persiguió a la gente por las ideas, pero se persiguió hasta echarlos del país, cárceles, etc. Como nos gusta que nos echen, con el tiempo tratamos de mejorar nuestras prestaciones. Y la democracia es un continuum de mejoras. Hay que tener la voluntad, la tenacidad y la paciencia de proyectarla en el tiempo y de corregir día a día los errores. Y hoy la democracia está en peligro, en todas partes. Está amenazada por irredentismos nacionalistas o de cualquier otro sitio. En todas partes, digo, en todas partes. Ahora lo decimos de manera cursi. Hay gobiernos, dicen, iliberales. Gobiernos con tentaciones autoritarias que limitan las libertades. Bueno, y yo creo que tenemos que reaccionar, y tenemos que reaccionar pronto, incluso para enfrentar los desafíos reales que tenemos. Y los desafíos reales son en todo el modelo, desde China a Dinamarca, pasando por Estados Unidos y América Latina, es la redistribución desigual del ingreso que se genera en este modelo de economía globalizada. La desigualdad en la redistribución no solo es un problema ético para quien crea en la justicia social, no solo. Es un problema de sostenibilidad para los que no tengan esa preocupación. Si volvemos a padecer lo que ocurrió en 2008 y que se contaminó a todo el mundo, no sé si habrá posibilidad de contenerlo. Más bien creo que no,
porque la gente está harta. Pero tenemos en peligro un valor extraordinario que es la democracia. Y digo extraordinario. Para la gente que piensa como yo, sin democracia nos falta el oxígeno para realizarnos personalmente y para hacer lo que pude hacer en España hace muchos años, desde el 82 al 96, ese proyecto del que hablaba el rector, dando algunos trazos, hubiera sido imposible que lo llevara adelante sin libertad, sin democracia. Y yo sé que pensando como pienso, soy una de las primeras víctimas, de los primeros que se quedan sin oxígeno, cuando vence un autoritarismo de izquierda o de derecha. Por eso me da igual quiénes sean los autoritarios, me da exactamente igual. Se pueden llamar Daniel Ortega o Fujimori, para mí son la misma cosa. Incluso cuando han sido amigos míos, les quito cualquier tipo de paternidad si son autoritarios. ¿Por qué me siento la primera víctima? Entre tantas otras, porque yo creo en el pluralismo y creo en la libertad, y solo así se puede desarrollar lo que pienso. Cuando ganan autoritarios de derecha, me consideran socialcomunista, compañero de viaje de los otros. Pero cuando ganan los autoritarios de izquierda, me consideran social traidor. Por tanto, gane el que gane en el autoritarismo, lo primero que hacen es machacar a los que creemos en la libertad, en el pluralismo y en la democracia. Por eso también me defiendo y me vuelvo radical y reclamo que defendamos la democracia. Pero por favor, en un mundo tan crispado como el que estamos viviendo, donde el mismo problema, aunque no saben, el mismo problema que tienen de representación los partidos políticos súper desprestigiados en todo el mundo, tienen nosotros los partidos. Yo ahora no soy activo, aunque no lo parece, ¿verdad? Pero yo más bien soy un jubilado de júbilo. En la lengua esta que compartimos es una palabra bella, jubilado, porque se refiere a júbilo. Pero los franceses no son jubilados, son retraités. Y retraité es horrible. Yo no quiero sentirme retraité. Por tanto, sigo estando activo, pero no hago en nombre de ningún partido, de ninguna formación política. No quiero que nadie se llame a engaño. No soy expresidente, querido rector, soy expresidente. O sea, ya ha habido muchos por delante. Y cuido de no estorbar mucho, porque sé que estorbamos donde quiera que nos ponen. Pero de verdad quiero hacer una apelación, más que un llamamiento, a respetar la palabra y a utilizar el diálogo como instrumento de entendimiento dentro de la diversidad, de la pluralidad de las ideas y de los sentimientos de pertenencia. Respetar la palabra es volver a citar aquí a Ospina, que comienza su gran trilogía sobre el Reino de Granada con una frase pequeñísima. Dice, la palabra dura más que las piedras. Por tanto, quiero que sepan que las palabras de Aristóteles están vivas y las piedras que eran grandes construcciones en el momento en que él pronunciaba esas palabras o están en ruina o han desaparecido. Luego, las palabras duran más que la piedra. Respetemos la palabra, la queramos como hacían nuestros ancestros, que no necesitaban papel. La palabra y la mano era un compromiso que no se podía romper. Entonces yo de verdad reivindico el valor de la palabra como Ospina y le pido a todos los interlocutores, representantes políticos, que en ese sentido sean ejemplo
y que hablen para ponerse de acuerdo en España, en Colombia, en Europa, en todos sitios, que dialoguen, dialogar, que es intentar entender el logos del otro, que no monologuen sucesivamente, que no sea un monólogo continuado, pero sobre todo que dialoguen intentando sacarse el cuchillo de la boca. Porque pensamos que las palabras nos hieren, pero sí hieren. Por tanto, se puede decir todo lo que se tenga que decir. Es más, se debe decir todo. Pero quitémosle el filo del cuchillo a la palabra si queremos entendernos con el otro. Y si no nos entendemos con el otro, no superaremos los desafíos de nuestras sociedades. Por tanto, reivindicación de los valores de la democracia, reivindicación del valor de la palabra y del entendimiento entre todos nosotros, porque los desafíos son grandes, los heredados y los otros. Yo goberné una época en que lo más difícil que tenía que hacer era vencer resistencias, que era lógico, resistencias acumuladas por largos periodos de dictadura y de desentendimiento en España, de media España contra media España. Y la gente cree que eso solo fue el franquismo, pero no. Eso fue también el siglo XIX y una parte del siglo XX. Pero entonces, si yo quería poner en marcha un sistema nacional de salud, tendría que vencer resistencias. Pero la obra de teatro ya estaba representada en otros países que lo habían hecho. Por tanto, era menos complejo gobernar que lo que hoy tienen que hacer los gobernantes, porque gobiernan sobre factores de incertidumbre que están relacionados con eso que algunos llaman la cuarta revolución industrial, es la revolución tecnológica y la globalización, la interdependencia. Votamos a nuestros representantes en nuestro territorio. Esa es la realización de la democracia. Y cada vez que votamos sabemos que una parte de las decisiones no están en manos de nuestros representantes. Están fuera. Están fuera. Y la interdependencia consiste en eso. Y crecientemente están fuera. Y nos tendríamos que plantear los responsables políticos, los que puedan, los de las generaciones al cargo, aunque vivimos paradoja, ¿eh? Los tres que quedan compitiendo en Estados Unidos son de mi edad. Parece raro, ¿verdad? No es de la generación de los 40 o de los 50 años. Pero bueno, la generación al cargo tiene que comprender que hay que introducir elementos de gobernanza de esa globalización y de esa independencia. Pero no hay que negarla como hace Trump, que simplemente niega y ha convertido a Estados Unidos en el país del proteccionismo. Y parece que China es el país del libre cambio. Bueno, no sé hasta dónde podemos llegar. Yo, la única sugerencia que en un momento como este, donde los miedos son un poco difíciles de administrar, ya que todavía no se le ha ocurrido a Trump, y a lo mejor los que nos oyen por streaming se lo pueden comunicar, que él tiene una fórmula para luchar contra la expansión del virus, del coronavirus, que es poner un arancel muy grande al virus para que no pase la frontera. Cosas más arbitrarias ha hecho. Por tanto, voy al motivo de la cátedra porque me preocupa. Hace 4 meses en Cartagena estuve con 250 jóvenes, chicos y chicas. Gracias. Y además lo voy a utilizar, una vez más voy a contar que yo no bebía agua en la tribuna, aunque tuviera que estar 20 horas debatiendo en el Congreso de los Diputados. Porque un paisano mío de Sevilla me encontró un día y me dijo: yo sé que tú no nos engañas,
porque no bebes mientras hablas. Entonces yo a veces tenía la boca seca, y me acordaba de mi paisano y dejaba el vaso para no refrescarme la boca. Bueno, entonces, verán, voy a hacer uso o a entrar de lleno en el motivo de verdad de fondo que la universidad tiene para esta cátedra, recordando que hace unos meses estuve con un grupo de 200 y pico muchachos y muchachas de unos 12 o 14 países de América Latina. Yo venía de Buenos Aires, parece que vivo en un avión, venía de Buenos Aires a Bogotá, de Bogotá a Cartagena, y volé, como no, en Avianca, que es la misma compañía en la que volé lo recordaban, en el 1977 volé a Santiago de Chile, que estaba en estado de excepción, con la extraña pretensión, con la edad que tenía entonces, de sacar a algunos presos políticos de Pinochet. Y debo decir, a pesar de todo lo conseguí. Primero volé en Avianca, con todas las bromas que se hacen una vez. Y en el vuelo, que era antes de que acabara el año, se estaba celebrando, en Barranquilla se debería saber muy bien, porque nació aquí, estaban celebrando el centenario de Avianca, la segunda compañía creada en el mundo después de American Airlines, la más antigua del mundo, Avianca. Que parece mentira, pero hay cosas raras, porque uno no espera que Colombia sea el segundo país en crear una compañía aérea en el mundo, espera que sea Alemania o no sé quién sabe, ¿no? Bueno, y como volaba en Avianca, que celebraba el centenario, venía viendo la publicidad de Avianca. Y la publicidad era bellísima, de los mapitas y tal. Y el eslogan fundamental era Avianca y la gran patria latinoamericana. La gran patria latinoamericana. Y hablando con los muchachos, que fue bien, de verdad, bien interesante, digo, bueno, lo que sentí es que la gran patria latinoamericana sigue estando en el aire y que ojalá la nueva generación la aterrice y sea verdad una gran patria latinoamericana que supere esta dinámica de nacionalismos que se impiden mutuamente ponerse de acuerdo, crecer, entenderse. Por eso les iba a hablar de la Unión Europea con la vista puesta en los procesos sistemáticamente fracasados de integración latinoamericana. Uno tras otro se intentan y fracasan. Y Europa, mal que bien, ahora pasa por un momento de crisis, es el proceso de integración supranacional, de soberanía compartida, no de soberanía cedida, en aquellas partes que ponemos en común, es el proceso más completo, más acabado. ¿En el continente más fácil para hacerlo? No, en el más difícil, porque hay un montón de lenguas distintas y no hay una común para entenderse. Y además tienen una historia de enfrentamientos que durante solo el siglo XX provocó 2 guerras mundiales, no europeas, sino mundiales. Por tanto, yo les diré, ¿cómo es posible que se produjera eso en Europa? Siglo XX de enfrentamientos hegemónicos y siglo XIX también, siglo XX, 2 guerras mundiales. En el año 47 se reunieron unos cuantos en Londres y firmaron el acuerdo, el Tratado de Londres, por hacerme entender, con el que se creó el Consejo de Europa. ¿Qué querían hacer? Y de nuevo les digo, les voy a dar elementos que son vitales para un proceso de integración exitoso o, por si quieren, para evitar el fracaso reiterado que he vivido durante 40 y tantos años en América Latina, en la que todo el mundo habla de la gran patria latinoamericana y nunca se consigue que un proceso de unión cristalice en algo. Pues eso ocurrió en Londres y hace unos meses se cumplió el 70 aniversario de ese acuerdo, 75, de aquel acuerdo. Y estuve con Macron, con el presidente francés, en la Asamblea del Consejo de Europa, rememorando ese 70-75 aniversario.
El anterior que había estado era Gorbachov. Y recordando qué pasó. Y lo que pasó es que se pusieron de acuerdo para escapar de la patología de la guerra en tres elementos que figuran en el mundo de los valores, dentro del pluralismo, en tres elementos. Dice, miren, intentemos no volver a pelear, no volver a chocar, intentemos convivir. ¿Sobre qué valores tenemos que convivir? Si el nacionalismo expansionista y irredento ha destruido a Europa 2 veces en el siglo XX, intentemos superar esas pulsiones, esas patologías y encontremos un camino de ética de la paz frente al patos de la guerra. Y pusieron 3 pilares. Un pilar se llamaba derechos humanos y se les ocurrió crear un tribunal de derechos humanos. Dice, hagamos un catálogo de algo en lo que todos estamos de acuerdo que hay que respetar. Europeo, Declaración Europea de Derechos Humanos. El otro pilar era la democracia pluralista. Dice, oiga, nunca más alguien que trate de imponer su idea o sus ideas a los demás. Aceptemos el pluralismo democrático. Y por tanto, la diversidad de ideas, incluso de sentimientos de pertenencia, que lleva implícita la democracia representativa. Segundo pilar. Y el tercer pilar, mire que no eran tantos, el tercer pilar era el respeto al Estado de Derecho. Dice, oiga usted, la ley puede ser mejorable o rechazable, pero para cambiarla también tiene que respetar las reglas de juego y no saltárselas. Por tanto, miren qué cosa más sencilla, derechos humanos, democracia pluralista, que es la única que hay, y Estado de Derecho. Ya con eso no se construye una unidad supranacional o elementos supranacionales. Sin eso, tampoco. Y después hay que discutir poco a poco los intereses. ¿Cómo vamos sumando intereses? ¿Por qué es más difícil exportar o importar bienes, servicios, lo que sea, entre Colombia y Ecuador que entre Ecuador y Bruselas? No es posible. Entonces, después de eso, en Europa empezaron a hacerse acuerdos. Y siempre lo digo pensando en América Latina. Acuerdos como cuáles. Por ejemplo, el motivo de las 2 guerras anteriores estaba en la cuenca del Ruhr, entre Alemania y Francia. Quien dominaba en aquel momento el carbón y el acero, dominaba Europa. Decidieron hacer un tratado entre todos, que es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, para que nadie utilizara un instrumento de dominio, de hegemonía, para ocupar al otro y para enfrentarlo. Inmediatamente después, algunos sabios descubrieron que la energía atómica se podía convertir en un arma que hoy conoce todo el mundo, ¿verdad? El arma atómica. Bueno, hicieron otro tratado, Euratom. Y después constataron que Europa ha sido un continente de fuertes migraciones que no son voluntarias. Los migrantes no se van casi nunca, muy excepcionalmente. No se van de su país porque quieren. La gente ama su país y a sus raíces. Normalmente se van porque las oportunidades de su país o en su país o el hambre. Es decir, se van cuando la madre patria se convierte en madrastra para sus hijos y la madrastra no les permite vivir en la madre patria. Bueno, pues en Europa, América entera está lleno de eso, ¿verdad? Uno de los elementos que provocaban esas salidas masivas era el hambre, la falta de alimentos. Y se creó la política agraria común. Y así fueron creándose elementos de unión supranacional. Incluso se nos ocurrió, ya más tarde, se nos ocurrió que había que borrar el burocratismo de la frontera. Y un espacio Schengen, cuando uno llega a uno de los 27 países, hay algunos más y algunos menos en Schengen,
puede recorrer toda Europa y en ninguna frontera le van a preguntar quién es, dónde está, qué pasaporte tiene. Bueno, ese era el espacio Schengen. Y alguien que quise mucho y que murió ya, más joven que yo, se le ocurrió hacer las becas Erasmus. Entonces, de pronto, los jóvenes estudiantes europeos, durante los últimos 30 años, van a estudiar a cualquier otra universidad europea. Intercambian con todos. Claro, todo el mundo pensaría, y habrá muchos matrimonios europeos, entre europeos de distintos países. Sí que hay, pero menos que entre europeos y extraeuropeos. O sea, es más fácil que un español o una española se case con un latinoamericano que con un alemán. Pero es que al alemán le pasa lo mismo. Pero en todo caso, se expandió por toda Europa todos esos procesos de integración. Entonces, hay que decir, porque no he explicado o no se entenderán bien los detalles, ¿por qué fracasa en América Latina? En América Latina es muy escasa la patología de la guerra. Este continente no ha tenido muchas guerras, internas algunas, aunque yo que llevo creyendo que aquí ha habido un conflicto durante 50 años y parte de ellos los he vivido aquí, oigo decir que no es verdad, que aquí no hubo ningún conflicto. Así que yo viví equivocado durante 45 años. Y no me equivocaba la gente de la calle, me equivocaban los presidentes, porque yo he conocido desde López Michelsen, como presidente, uno de los personajes más inteligentes que me he encontrado en la política internacional, ¿no? Se estuviera o no de acuerdo, es lo de menos. Desde López Michelsen a Iván Duque, pues imagínense, pasemos por Turbay, por Barco, por Gaviria, por los que quieran, por Pastrana, a todos. Entonces yo he vivido tantos años equivocado porque pensaba que había un conflicto que no me permitía moverme de Bogotá, porque era peligroso estar a 30 kilómetros de Bogotá, y ahora me dicen que no hubo ese conflicto. Así que tengo esa sensación de haber sido un imbécil y no haber conocido como me hubiera gustado Colombia. Entonces, ¿dónde está, por tanto, dónde está el fallo o el éxito en los procesos de integración? Miren, los procesos de integración no pueden ser ideológicos. Repito, tienen que ser democráticos, basados en valores y en intereses comunes, pero no pueden ser ideológicos. Entonces, yo me entendía mucho mejor con Helmut Kohl, todo el mundo lo sabe, que era democristiano. Algunos le llaman conservadores alemanes, aunque hay un alemán siempre viviendo en Londres que decía Helmut Kohl es el último marxista de Europa. Pero bueno, no es verdad. ¿Por qué? Porque verán, en Europa había, como en todas partes, había una división vertical que separaba lo que tradicionalmente llamamos izquierda y derecha, ¿verdad? Eje vertical. Y había un eje horizontal que no producía esa separación, que era lo que separaba a los que creíamos en la integración europea y a los que no creían en la integración europea, a los que creíamos que juntos podríamos jugar un papel relevante en defensa de nuestros ciudadanos. Fui yo el que propuse la ciudadanía europea en el Tratado de la Unión Europea y seríamos más relevantes en el mundo que cada uno por su cuenta o separado, que íbamos a tener tendencia, lo que decían los portugueses, a desaparecer. En el año 2050 seremos el 6,5% de la población humana. En ese rincón suroccidental de Eurasia, que es Europa, quedaremos el 6,5% de los ciudadanos de todo el mundo. Entonces, esta cosa eurocéntrica de creer, bueno, que ellos son no sé qué en el mundo, bueno, Europa pierde población, reduce su influencia y envejece. Se lo dice un viejo. Ahora se llaman de la tercera edad. Es mucho más insultante que te llamen tercera edad que te llamen viejo, ¿no? Bueno, yo prefiero que me consideren viejo de la tercera edad. Y algunas veces cuento a mis amigos europeos,
¿Saben cuándo uno es consciente de que está viejo? ¿De que empieza a estar viejo? Rector, cuando mira el escalón para poner el pie, cuando va por la acera de la calle y la raíz de un árbol ha levantado la acera y uno teme tropezar y sigue mirando para abajo a ver dónde pone el pie porque le da miedo caerse. Y ves a la gente joven que parece que viaja con un gran angular y que parece que flota por las aceras y por las escaleras, ¿verdad? Y que digo, no, pero si no ven ningún obstáculo y que si por casualidad se tropiezan, se sacuden así y siguen. Y nosotros estamos todo el tiempo mirando para abajo. Entonces, mientras más tiempo dedicas a mirar para abajo, menos tiempo tienes de mirar el horizonte. Porque miras para abajo porque tienes miedo de caerte y de hacerte daño. Bueno, las sociedades envejecen como los seres humanos. Y la sociedad europea tiene miedo de casi todo. Tiene miedo de perder lo que fue y angustia de no saber lo que será. Y mira para abajo y pierde de vista el horizonte. Esa es la crisis europea. Esa es la crisis de su papel para defender a sus ciudadanos, no con el miedo al otro, y para influir en el mundo todos juntos y no por separado. Si se aprenden algunas de esas cosas en América Latina, se comprenderá que el único intento que hubo en serio de respetar esos principios que le digo fue el Mercosur, en su espacio, que también tuvo problemas, pero después nos duró un ratito y medio UNASUR, ni digamos el ALBA, que se acabó antes de que anocheciera. Duró porque nunca en Europa, por eso les decía, yo me entendía con Helmut Kohl, pero no me entendía con los laboristas británicos, que eran mis compañeros ideológicos de viaje. Y claro, era la época anterior a Tony Blair, o incluso Tony Blair. Pues si fuera con el actual, con Corbyn, entonces no me hubiera entendido en nada. Y tiene mi edad, ¿eh? Pero es uno de los grandes protagonistas de algo que está muy de moda en todas partes, que son las utopías regresivas. Les prometo a todos volver a los años 60 del siglo pasado, que vivíamos muy bien. Que es siempre imaginativo. ¿Y cómo nos promete volver a aquello que fue, pero que ya no es ni será? Por tanto, me entendía, horizontalidad, con Helmut Kohl para avanzar en la integración europea y en la ciudadanía europea, y no me entendía con los laboristas británicos, que como se ha visto finalmente, siempre han sido recelosos de la integración. Siempre han tenido la tentación, desde esa gran isla, de aislar al continente. Y han terminado aislándose ellos. Bueno, entonces, hay elementos que son claves para comprender un proceso de integración. Primero, miren, no todo el mundo tiene que ser una república o una monarquía, no. Tiene que ser una democracia representativa. Como yo no he sido nunca monárquico, a mi tocayo coronado, el rey Felipe VI, hace poco tiempo le dije, mire, ya no me va a dar tiempo para ser monárquico, pero sí para defender esta monarquía republicana que usted representa frente a las republiquetas monárquicas que nos están proponiendo. Por lo tanto, quiero que me entienda bien, porque las democracias mejor valoradas son democracias con monarquías parlamentarias donde los reyes reinan pero no gobiernan. Por tanto, no interfieren en la vida pública. No son de un partido o de otro partido. Respetan lo que decide la gente y respetan las reglas de juego. Y en España eso no nos ha ido mal. Hay muchos que lo critican, pero no nos ha ido mal. Y ahora veo que es muy creciente en todo el mundo la tentación de crear repúblicas monárquicas, con parejas que se sustituyen en los cargos, con hijos que se preparan para recibir los cargos. Bueno, ya lo saben, no hace falta que me extienda. Entonces,
Tenemos que recuperar ideas básicas. Verán, les diré algo que les sorprenderá, pero por favor que los técnicos de la universidad hagan los cálculos. Un proceso de integración regional bien hecho, donde disminuyan las barreras arancelarias, donde los intercambios de personas, de mercancías, de inversiones, etcétera, circulen sin barreras en la región, puede añadir el mero hecho de que eso funcione así, puede añadir 20 o 25% de PIB al desarrollo de nuestros países. Puede tener un impacto. El comercio intrarregional ha crecido en América Latina, pero las barreras son tantas que solo representa el 17% del comercio de América Latina, país a país, con el mundo. El comercio intrarregional en la Unión Europea es cerca del 70% del comercio de la Unión Europea con el resto del mundo. Se lo imaginan, ¿verdad? Si se lo imaginan, hagamos por hacerlo. Por favor, no crean que los valores no cuentan. ¿Qué es lo que no es compatible? No es compatible un proceso de integración en el que se comparta soberanía si un sistema es democrático, respeta el Estado de Derecho, respeta la pluralidad, y otro es una tiranía que oprime las libertades y decide arbitrariamente. Eso no es compatible. Eso no permite funcionar en común. Por tanto, hay valores e intereses. En América Latina ha habido muchos intentos, algunos muy saludables, ideologizados de integración. Yo me integro cuando coincido ideológicamente con los que en ese momento han ganado. Pero en la siguiente elección ya no son los mismos y me desintegro. Y eso va fracaso tras fracaso porque los fundamentos de la integración de verdad no se lo han tomado en serio, ni en los valores ni en los intereses. Así que la gran patria latinoamericana que veía en la publicidad de Avianca, le decía y le digo a los muchachos, a los que están en la fase de formación, de grado o de posgrado, de extrauniversidad, de Colombia y de América Latina, esa gran patria latinoamericana que veo en la publicidad de los 100 años de Avianca, son ellos las que la tienen que aterrizar, las que la tienen que llevar al suelo, para que sirva a los seres humanos de todo el continente latinoamericano. Y no con palabras, con hechos, con realidades que mejoren sus condiciones de vida. No somos muy proclives a intercambiar experiencias, créanme. Cada vez que llegamos al poder, nos creemos que hemos nacido sabiendo y que por eso estamos en el poder. Y yo les digo, es tan importante, y yo lo he vivido, yo lo he practicado, es tan importante aprender de los otros. Y no solo de lo que hicieron bien, sino aprender también de los errores de los demás para evitarlo. Y este es un llamamiento al entendimiento o al diálogo entre países, pero primero tiene que haber un diálogo en cada uno de nuestros países. A mí se me interpreta mal, no porque no hable claro, sino porque a veces hablo extenso. Y de las muchas cosas que digo, si sacan una frase y dicen que eso es lo que he dicho, se produce un efecto perverso, que es un efecto de comunicación perverso. Es lo que Antonio Machado decía, que peor que la mentira es la media verdad. La mentira es la mentira y califica o descalifica, pero la media verdad confunde y se convierte en la peor de las mentiras, salvo, con eso los quiero dejar aliviados, salvo, como decía Antonio Machado, que la mentira sea entre gitanos, que son mis amigos del alma, porque él dice, la mentira entre gitanos
es una mentira inocente. Se mienten, pero no se engañan, porque sabe que se están mintiendo. Por lo tanto, eso es mucho menos grave que la verdad a media. Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias.